Entonces, ¿cómo se hace esto? Qué difícil. Ahí está, bueno. Entonces, vamos a ver hoy día un tema que la verdad he estado pensando hace varios días, y creo que es de fundamental importancia, que es entender el poder de una buena pregunta. Y creo que a muchos les va a sorprender las cosas que voy a decir, espero. Y la consecuencia que tiene entender este concepto no es solamente algo teórico, que creo que es muy relevante de saber, pero tiene una consecuencia práctica tremenda. Y la consecuencia práctica es, y de eso va a depender si es que el Shiur tiene éxito o no, y si no lo logro es porque es el computador de Mijal, no porque el Shiur no lo logre, es porque el objetivo práctico es el siguiente: quiero motivarlos a cambiar la forma en que estudian Torah. Y quizás la forma en que estudian casi todas las cosas. Es un poco ambicioso el objetivo, pero vamos a ver, después me dicen si es que lo logré o no. Entonces, lo primero para lograr esto es entender qué es una buena pregunta. Entonces, antes de lanzarme, quiero saber qué opinan ustedes. A ver, voy a abrir el chat, a ver qué me dicen. Ah, perdón, bien, esto va a ser el Refuá Shlema de Mauricio Ben Rivka y de Mordejai Ben Delia Susana. Refuá Shlema de ambos dos, de ambas personas. Entonces, si alguien me puede poner en el chat, ¿qué considera que es una buena pregunta? Si no hay ninguna respuesta, quiere decir que claramente esto no es una muy buena pregunta. ¿Algún intento? Algo que me haga pensar. Muy bien. Entonces, una buena pregunta puede ser una que uno tiene respuesta rápido, me gusta también. Algo que me haga similar, ¿no es cierto? Me hace pensar, no tengo una respuesta rápido. ¿Algo más? Ay, me falta algo. Una que tenga una buena respuesta. Muy bien, interesante. Es interesante. ¿Una buena pregunta es una que tiene una buena respuesta? Algo que sea de interés de todos. Una que me haga investigar y estudiar. Bueno, buenísimo. Ahí creo que tengo material suficiente para trabajar. Entonces, una de las que no sea para respuesta. Entonces, les voy a decir lo que puede ser que todas estas respuestas tengan algo de verdad. Les quiero comentar lo que dice el Maharal de Praga con respecto a uno de los grandes sabios maestros de la tradición judía. ¿Qué es una pregunta? Y a partir de eso van a ver lo que vamos a construir en base a eso. El Maharal dice que una buena pregunta es aquella pregunta que genera un vacío en el que está escuchando. Una buena pregunta es aquella que tiene un impacto emocional en ti. Hago una pregunta y te genera esa sensación de necesito saber esa respuesta. Vamos a ver que no es nada de simple entender esto y todo lo que implica. O sea, lo primero es saber de que si es una respuesta emocional, entonces tiene grados, ¿no es cierto? Hay preguntas que me van a generar un gran deseo de saber la respuesta, un gran vacío, y esa va a ser una muy buena pregunta. Y van a haber preguntas que no me van a generar tanto vacío, pero algo, y van a ser un menor grado. ¿Sí? Una historia que me parece hermosa, que habla y explica este concepto, es una historia de un señor, un comerciante, que quiere casar a su hija. Y la hija es una mujer quiere casarse con un gran sabio de la Torah. Entonces este comerciante, que también era muy estudioso de la Torah, muy sabio, eh, decide ir a una de las mejores yeshivot, ¿no es cierto?, de los más grandes centros de estudio de Torah del mundo, a probar a los alumnos. Y para esto, él prepara una pregunta dificilísima de Torah, dificilísima, que para responderla requiere
un montón de fuentes y mezclarlas, y un conocimiento realmente profundo del contenido. Y llega a la yeshiva y primero entonces se ponen los más geniales, en la mitad lo siguiente, ¿no es cierto? Todos quieren a ver si es que pueden resolver este desafío. Y va uno por uno y les hace la pregunta y el tipo, cada uno de los alumnos de la yeshiva falla y el siguiente falla y el siguiente también falla. Hasta que llega el último y le dice ya, este señor le dice, bueno, le dice la pregunta y este último alumno la piensa, le dice la respuesta y también está mal. Bueno, entonces, muchas gracias, él le agradece al Rosh Yeshiva, ¿no es cierto?, al jefe de la Yeshiva, al rabino que estaba a cargo, y monta su caballo y se va. Y cuando está yendo en el camino, entonces sale uno de los alumnos, el último alumno, sale corriendo y le dice, espera, no te vayas, no te vayas. Entonces el comerciante dice, sí, dime, ¿tienes la respuesta? Entonces le dice, no, no tengo la respuesta, pero no puedo aceptar de que te vayas sin que me la digas. Por favor, dime cuál es la solución. Necesito saberla, necesito saberla. Y el hombre le dice, oh, muy bien, tú eres la persona que quiero para mí. Eso es una buena pregunta. Algo que me genera movimiento interno. Vamos a ver si calza con las que están diciendo. Una que me hace pensar, dijeron, ¿no es cierto? Una que hay distintas respuestas que se dieron. Y todas tienen parte de verdad, ¿no es cierto? Pero fíjense la profundidad que tiene esto. Una buena pregunta es algo que me da una respuesta emocional. Y eso implica, por lo tanto, algo muy, muy loco. Que una buena pregunta no depende de la pregunta solamente. Depende de la pregunta y del receptor. ¿No es cierto? ¿Cuándo una pregunta me genera movimiento? Cuando una pregunta entra a mi corazón y siento esa necesidad de saber la respuesta. Si es una pregunta como un sudoku, ¿cuál es el último número? Sí, te dan ganas de saber, pero en el instante en que se fue el sudoku, ¿no es cierto? No sé si todos conocen un puzzle de números. No es algo que te toca realmente, no es algo que te mueve internamente. Quizás sí te hace pensar, ¿no es cierto? Pero no es algo que realmente te mueve. A menos que lo hayas estado intentando durante mucho, mucho rato. Pero, ¿qué es lo que genera esto? Bueno, ver la relación con tu vida. Hay veces que ciertas preguntas realmente nos tocan y queremos saber lo que hay detrás. Pero esa misma pregunta a otra persona no le toca, no lo mueve, no lo moviliza, no le cambia en nada. Entonces, una pregunta, más que una definir que está en la pregunta, si es buena o no, es la relación entre la pregunta y nosotros. Podemos ver en esa pregunta algo más profundo, podemos ver la necesidad que está tratando de generar. Una buena pregunta es una relación. Y esto es la base, básicamente, para todo el judaísmo, para todo lo que significa el estudio de la Torá. Y quiero que hablemos hoy día de lo olvidado que está este concepto, lo renegado que está. Y lo que está generando hoy en día, de forma práctica, hoy día los shiurim que estamos escuchando por Zoom, en los rabinos, ¿qué es lo que está generando? Que se está olvidando este concepto y está generando algo que a mis ojos es muy negativo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de analizar qué es lo que ocurre y por qué, en qué sentido estamos olvidando esto. Entonces yo creo que el problema principal comienza en que la gente creemos todos, de que si una pregunta es buena o no, es como de una. La escucho y digo, ah, qué buena pregunta, me gustó. Es como Cupido, ¿no es cierto? El amor a primera vista. Pregunta, a ver si los conocedores aquí de la Torah. ¿El judaísmo cree en el amor a primera vista? A ver, que nos ven en el chat, ¿sí o no? Son dos posibilidades. ¿Alguien se la juega o nadie sabe? No, dice la comunidad de Olamí Center. No, no, no. Qué buena pregunta. Bueno, a todos los que respondieron no, ¿conocen la historia de Jacob y Rachel? Jacob ve a Rachel y dice, oh, el amor de mi vida. Y va y saca la piedra. Bueno, una historia muy interesante.
¿Hay amor a primera vista? Sí hay. Amor de pollo. No había visto eso, Kevin. Amor de pollo, sí. Para los que estuvieron en el shiur del amor de pollo. Eh, existe, pero es muy, muy extraño, es todo un fenómeno a investigar. El 99,99% de las veces es amor de pollo, como dice Kevin. Una persona ve algo externo que la atrae, se siente esa persona muy bien, ¿no es cierto? Típico, el enamoramiento puede ser en general ambos, ¿no es cierto? Pero un hombre ve a una niña hermosa y se enamora. Y se enamora. Pero ese no es enamoramiento, es amor de pollo, no es realmente amar a la otra persona. En todos los casos, prácticamente todos los casos que conocemos, no existe el amor a primera vista. Y de la misma forma que no existe el amor a primera vista, y que Cupido es una invención de la sociedad moderna, lo mismo ocurre hoy día con las preguntas. Las preguntas pensamos que son amor a primera vista. Escucho una pregunta, pum, si me gustó, genial. Si no la entendí, si nada. Y eso no es verdad. Eso realmente no es verdad. Es algo que una persona que ha estado en la yeshiva alguna vez sabe lo equivocado que está. Básicamente el judaísmo, nuestra tradición, nuestra cultura es una cultura de saber preguntar. Y entender que las preguntas, entender una pregunta es un nivel gigante. Me acuerdo que cuando yo estaba entrando a la yeshiva, una persona me estaba explicando, qué sé yo, el sistema, y estaba dividido por niveles, ¿sí? Niveles de estudio. Y había un nivel que era, para explicarme más o menos el nivel, me dijo, mira, la gente en ese nivel 2, digamos, es gente que entiende las preguntas de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger es un gran comentarista. Y yo le digo, las preguntas, ¿pero qué es eso? Las preguntas. Ya entender las preguntas es un gran nivel. El nivel 3 ya entiende la respuesta. Pero solamente con entender la pregunta ya está, ya llegaste. Estás en un lugar que no todos pueden llegar, ya es un nivel grande. Me acuerdo yo la primera vez que entendí una pregunta de Rabbi Akiva Eiger, fue tan emocionante. Porque entender una pregunta implica ser capaz de conectarte a nivel emocional con esa pregunta. Lograr generar ese vacío en tu interior. Y eso no es fácil. Es algo que requiere esfuerzo. No es Cupido. No es algo que, ¡pum!, me llegó. Hay veces que sí, puede ser. Extrañas veces sí. Jacob amó a Rachel a primera vista. Puede ser que una pregunta te penetre el corazón de uno. Pero en general, requiere esfuerzo. Requiere sentarse. Requiere pensarlo. Para solamente entender la pregunta. Y como dijimos antes, entender una pregunta, de acuerdo al Maharal de Praga, significa sentir el vacío, sentir la necesidad de la respuesta, sentir que me falta algo mientras no sepa por qué. Y ahora, ya que definimos así una buena respuesta, una buena pregunta, ¿qué es una buena respuesta? ¿Qué es una buena respuesta? Este es obvio, ¿no es cierto? Una vez que tenemos la definición de buena pregunta. Una buena respuesta depende de la necesidad de la persona. Una buena respuesta es aquella que satisface ese vacío, que llena ese vacío. Me acuerdo que hace muchos años yo estaba en la casa de mi hermano, Matías, y yo algo ya sabía de Torá. Y me acuerdo que una persona le hace una pregunta compleja del libre albedrío, con conocimiento, era algo así como una pregunta media filosófica, que yo había estudiado bastante. Entonces escuché la pregunta y dije, oh, yo tengo una respuesta genial, impresionante. Lo voy a volver loco. Va a escuchar esta respuesta y va a decir, wow, ahora todo, me entrego a la Torá. Y yo sabía que mi hermano conocía esa respuesta. Y mi hermano le respondió otra cosa, nada que ver. Pero nada que ver. Y yo como, ay, ¿cómo falló? Se está volviendo viejo, se le están olvidando las cosas. ¿Cómo puede ser? Tenía ahí la pelota servida, iba a meter el gol. Y la dejó pasar. Entonces después fui yo, ¿no es cierto?, el salvador de la hora. Y fui y me acerqué al tipo y le dije, mira, tú dijiste esta pregunta, ¿no es cierto? Bueno, yo sé que el rabino dijo esto, pero te voy a decir la posta, ¿no es cierto? Te voy a decir la verdadera respuesta. Y le di la respuesta súper profunda. Y me dijo, no, me gustó más la de tu hermano. Y yo como, ¿qué? No entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que después, hablando con mi hermano, me explicó. Su pregunta
no era la que yo estaba respondiendo. La pregunta está definida por la necesidad emocional de la persona, por el vacío que le generó. La buena respuesta es aquella que llena ese vacío en particular. La gran sabiduría es saber cuando alguien pregunta, cuál es la verdadera pregunta. ¿Qué es lo que de verdad está buscando? ¿Cuál es su verdadero deseo? Entonces muchas veces las palabras engañan. La gente pregunta algo y en verdad su deseo interno es otra cosa. ¿No es cierto? Pero esa es una buena respuesta. La buena respuesta es aquella que llena el vacío de la buena pregunta. Ahora, con estas dos definiciones, quiero, quiero presentarles y quiero contarles mi dolor con lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo de la Torá, que es lo siguiente. Hoy en día nadie tiene tiempo. Nadie quiere dedicar esfuerzo. Nadie. Yo tampoco. Estamos en una sociedad en que no queremos esforzarnos por las cosas. Todo nos llega tan fácil. Por lo tanto, si escuchamos alguna pregunta, una respuesta, no nos agarra de una, chao, no me interesa. Y esto genera lo que yo llamo la Torá del popcorn. ¿Qué es la Torá del popcorn? La Torá del popcorn es una Torá adecuada a esta audiencia. Una audiencia que no quiere encontrar buenas preguntas, que no quiere conectarse y pensar y esforzarse y tratar de entender lo que se le está diciendo, sino que lo que quiere es sentarse, sacar los popcorn y ponernos a escuchar el Shure, a ver si está bueno, a ver si los chistes que cuentan está bueno, a ver si la historia, a ver si me inspira, a ver si es que me siento bien después de escucharlo, a ver si salgo con el corazón hinchadito, a ver si me mueve, si es entretenido. Estoy buscando inspiración, entretenimiento, eso estoy buscando. Y si tengo que pensar realmente y agarrar la pregunta y darle vuelta, no estoy. No tengo tiempo, estoy cansado. No, sorry. En otro momento, quizás no hoy día. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Que el que está entregando el shiur necesita dar entretención. Y por lo tanto, tiene que venir con un shiur más impresionante, con ideas más inspiradoras, con mejores historias, con mejores chistes, y cada vez más y más, ¿no es cierto? Cuando uno ve Netflix, entonces, si ves las películas de hace 10 años y después necesitas más efectos especiales y más acción y más pam, pum, pam, porque si no, cada vez te aburre. Necesito, cuando tengo excitación, quiero más y más y más y más. Eso es la Torá del popcorn. Es una Torá que no llega a ningún lado. Ese es el tipo de shiur, porque de nuevo, no depende solo del que da la clase, es una relación. Es cuando la persona pasa por un shiur o lee un libro y si se pregunta a sí mismo, ¿qué leí? ¿Qué pregunta me generó o qué pregunta me respondió? No sé, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. No sé qué preguntas hubieron, tampoco no me generó nada, no hay ninguna pregunta. O sea, ¿qué es lo que yo esperaría? ¿Qué es la Torá original? La Torá de las buenas preguntas, la vamos a llamar. Esa Torá que yo escucho algo y digo, ¡uy, qué buena pregunta! Y si la respuesta no la entiendo, no puedo dormir después. O bueno, es un nivel muy alto, pero de verdad me queda dando vueltas. No entendí, no me gustó la respuesta, no la entendí, no me cerró, pero la pregunta sí. La pregunta me generó ese vacío. Si no encontramos una buena pregunta, si no encontramos algo que nos mueva internamente, se cae toda la Torá. Forzamos a la Torá a hacer esta Torá de popcorn, que es una versión tanto más rebajada de lo que de verdad tiene el potencial de ser la Torá. Y el culpable no son ustedes, no somos nosotros, estamos yendo en ese camino, pero podemos frenarlo. A mí de verdad me causa dolor, porque siento que tiene tanto más potencial y escucho gente que yo sé que puede hablar de otra forma, pero es para mantener la atención de la gente, hay que decir ciertas cosas que, bueno, porque si no van a cambiar de canal, van a cambiar de canal. Hay un concepto básico, que es que todo el placer real, no el placer del popcorn, el placer real de la Torá está completa y absolutamente ligado a cuánto esfuerzo me cuesta conseguirlo.
Voy a repetirlo porque es importante. Solamente voy a decir de nuevo porque hay alguna gente que llegó después para que sepa lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo aquí es entender el poder de una buena pregunta. Y la consecuencia que quiero lograr, el objetivo de este shiur es entender el poder de una buena pregunta. Y la consecuencia que quiero lograr es motivarlos a cambiar la forma en que estudian Torah. Quiero que dejemos de estudiar Torah de popcorn y que empecemos a estudiar Torah de las buenas preguntas. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es de que el placer y el esfuerzo van completa y absolutamente de la mano. El placer real, el placer que está de verdad destinado a la Torah general en ti. Tengo que sentarme, darle vueltas, pensarlo, puede ser así, puede ser allá. No entendí esta pregunta, no me hace sentido. ¿Qué pasa si es de esta forma? ¿Qué pasa si es de esta forma? Y no solo con shiurim, con libros también. Si leo un libro y lo leo como una lectura, también es libro de popcorn. Hay una historia muy loca del Gaón de Vilna, que dice de que se le apareció un ángel y le dijo que le quería revelar grandes secretos de la Torah. Y el Gaón de Vilna le dijo, muchas gracias, pero otro día. Yo prefiero estudiar solito. Prefiero estudiar solito. No quiero que me digas nada. Y yo me acuerdo que pensaba que arrogante el Gaón de Vilna. ¿Cómo puede decir algo así? Obviamente, si llega un ángel a darte grandes secretos, es increíble, recíbelo. No, no me interesa porque todo el punto de estudiar Torah no es la buena respuesta. El punto de estudiar Torah es la buena pregunta. Eso es lo que me hace crecer, eso es lo que me hace avanzar. Es el ejercicio de pensar y encontrar ese vacío emocional en mí. Solo ese ejercicio es lo que nos ha salvado, lo que nos ha mantenido durante miles de años. Como nación, como pueblo, es lo que nos da continuidad. Y lo he escuchado de gente. Mucha gente ya me ha dicho, ya no quiero más shiurim. No quiero más shiurim. No quiero escuchar más clases. Quiero algo más. Yo veo esa necesidad en la gente. Porque es obvio, porque el placer y el esfuerzo van juntos y todos queremos sacar placer. No quiero más luces, no quiero más fuegos artificiales, clases con ideas, pum, pum. Quiero yo hacer algo mío, yo. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil hacerlo, es muy frustrante porque me enfrento a los textos de la Torá y parecen muy poco motivantes. Es difícil sacar realmente, es como, es difícil la para allá, la leo. Y no me genera ni un tipo de inspiración ni cercana a lo que me pasa en los shiurim. Entonces es como que no tengo salida. Por un lado, los shiurim ya no. Tan buenos, no es que no, son ideas muy lindas, pero quiero algo mío, quiero esfuerzo y quiero ese placer que viene del esfuerzo. Pero por otro lado, es tan frustrante el otro, no sé cómo hacerlo, no tengo las herramientas y no estoy acostumbrado a hacerlo, nadie me enseñó. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, la verdad es que si uno ve a la gente que lo logró, les cuento mi experiencia, fueron años de no saber hacerlo y de frustrarse, de enfrentarse a los textos y tratar de sacar algo interesante y no poder, y conversar con rabinos y hacer preguntas y estar dándole full, hasta que de repente de a poco se empieza a abrir. Ahora, hay una cosa que yo vi que es lo que más ayuda de lejos para una persona que quiere salir del mundo de la Torah de popcorn y quiere entrar al mundo de las buenas preguntas. Y hasta ahora estoy hablando de Torah, pero creo que esto se aplica a casi todo. Cuando queremos buscar preguntas que nos muevan, preguntas que nos motiven. No podemos tener una vida de popcorn. Lo estoy hablando, es un ejemplo de la Torah. Pero nosotros llevamos vidas de popcorn alejadas del esfuerzo. Y ese alejarnos del esfuerzo nos quita este placer tan fundamental. Entonces, bueno, ¿cuál es el gran consejo? El gran consejo. Y esto fueron años de estar buscando y viendo hasta que la conclusión es una. Creo que hay una forma en que alguien te puede ayudar, darte un empujón para realmente poder acercarte al mundo de la Torah de las buenas preguntas, que es cuando alguien que sabe más que tú, un rabino, alguien que tiene más experiencia, en vez de decirte las respuestas, te dice las preguntas. No es lo ideal es que tú saques la buena pregunta, pero eso es difícil. Cuando te dicen la respuesta, mata todo. Cuando te dicen la pregunta, oh, ahí sí. Y tengo que conectarme con esa pregunta
y ver si de verdad logro hacer que sea una buena pregunta para mí. Cada pregunta, yo me acuerdo de la yeshiva, los rabinos nos daban una lista de preguntas, ¿sí? Estudiábamos Talmud y una lista de preguntas. Y teníamos que pasar por esa lista de preguntas y ver cuál de esas preguntas me llama a mí. ¿Cuál de esas preguntas se conecta conmigo? Las otras hay veces que no las entendía. Pero hay algunas que son como una carta de amor para ti. Y ves esa pregunta y dices, ¡oh, qué buena pregunta! Y eso te comienza en el camino de entender esto. Y bueno, en base a este concepto, a esta idea, voy a hacer propaganda de un programa. Eh, no tenemos nada específico todavía, pero tengo mucho, mucho deseo de sacar guías de la Parashá, que son guías en donde, sin respuestas, solo con preguntas, para motivarnos a estudiar solitos. Que podamos realmente sentarnos, y como hemos hecho durante milenios, los judíos, sentarnos y estudiar solitos, sin ir a un shiur. Pero que sea algo inspirador también, que sea algo que podamos nosotros esforzarnos y sentir el placer gigante de poder revelar una buena pregunta y ojalá también una buena respuesta. Ahora, quiero ir un paso más allá. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Puedo ir un paso más allá? Sí, estoy viendo sí, ya, buenísimo. Hay algo, una Gemara del Talmud que dice algo muy loco. Dice que la Torá en un principio es la Torá de Hashem. Trae un pasuk. Im betorat Hashem hefzo u betorato yege yomam balayla. Dice, en un principio, la Torá es de Hashem. Pero si uno hace las cosas bien, esa Torá deja de ser de Hashem, deja de ser Torat Hashem y se convierte en Torato, se convierte en tu Torá, se convierte en algo propio, interno, íntimo. Dejas de sentirla como la parashá, como la cosa de afuera, como la Torá, y se convierte en algo interno. Quiero conversar con ustedes un poco de esto, es un concepto muy profundo, muy lindo, y que creo que va incluso más a la esencia de lo que significa saber el poder de una buena pregunta. ¿Qué significa esto? Que la Torá se convierta en tuya y que no sea de Hashem. Hay un rabino que se llama Rav Eliashiv, ¿sí? Era un gran rabino de la generación pasada, falleció hace no tanto tiempo. Y él terminaba toda la Torá todos los años. ¿Sí? Toda la Torá entera todos los años. Una vez le preguntaron y le dijeron, ¿no es como aburrido un poco? Como leer lo mismo, todos los años, todo entero de nuevo. Y dijo la siguiente metáfora para explicar. Dijo, mira, si tú estás en un edificio y ves el mismo paisaje, pero cada vez subes un piso más, y un piso más, y un piso más, cada vez el paisaje es más espectacular. Cada vez el paisaje es más espectacular. Hay muchos rabinos que terminaban la Torá todos los años, o sea, de los grandes rabinos, y todos los años hacían un comentario de grandes partes de la Torá. Y cada vez el comentario es distinto. Es más profundo, es más amplio. Y sobre todo, lo que me quiero centrar ahora es que tiene otras preguntas. En la medida en que uno va creciendo, y esto lo veo yo mucho en mi vida, las mismas cosas que uno vio 1000 veces. Lej Leja, Abraham, ¿no es cierto? La parashá de Lej Leja, la primera parashá de Abraham. ¿Cuántas veces la hemos estudiado? Bueno, cada año, si uno hace bien las cosas, te empiezan a interesar otros aspectos de esa parte. Y las preguntas que antes te hacías a ti mismo, yo tengo anotadas las preguntas muchas de las cosas que yo he pensado en el pasado, las tengo anotadas. Y veo las cosas que yo pensaba antes, y digo, esas preguntas hoy día a mí no me generan ese vacío. Cambiaron las preguntas. En la medida en que uno va creciendo espiritualmente, van cambiando tus preguntas. Y el mismo texto empieza a tener un nivel de preguntas. Y después esas ya no te molestan, y tienes otras preguntas, y tienes otras después. Y cada año las cosas que te molestan, las preguntas que tienen son distintas. Y eso hace que todo el mundo, todo el estudio sea distinto. Cuando uno vuelve a algo que tiene tanta profundidad,
que año a año lo puedo ver en un piso más arriba y cada vez profundizar más y puedo decir cosas distintas y puedo preguntarme preguntas distintas y puedo responder respuestas distintas. Eso hace que mi relación con ese texto, con ese estudio, sea algo completamente distinto. Esa práctica es una práctica, así como los indios tienen meditación, una práctica espiritual, tienen, qué sé yo, nosotros también tenemos meditación y tenemos tefilá, pero tenemos dos grandes pilares de actividades espirituales, en sí mismas valiosas. Meditación, tefilá, rezo, la parte interna de profundizar en tu interior, y el estudio. La gente, a todos les gusta la meditación, tefilá, profundizar en esas cosas. ¿Cuánta gente estudia y entiende el valor? No de la respuesta, porque da lo mismo si estudiaste y no llegaste a buena respuesta, no llegaste a respuestas súper inspiradoras, pero el solo hecho de pensar y de conectarte emocionalmente con el vacío, de realmente sentir que te falta algo por saber, ese ejercicio es el que el judaísmo dice que te va a hacer crecer más que ninguna otra cosa. Ese es el poder que tiene estudiar Torah. Es algo tan hermoso, tan profundo, tan que cuando uno lo empieza a vivir, toca tu esencia, define lo que eres. Y sin embargo, lo estamos transformando, lo estamos convirtiendo en una cosa que no es lo que originalmente debía ser. Voy a leer el chat, pero está la posibilidad de que la respuesta que encontremos sea equivocada, si no hay un rab que la confirme. Seguro, seguro. Por eso que en las preguntas uno tiene mucho más libertad. La respuesta, después piensa la respuesta. Trata de encontrar una respuesta y después pregunta. A ver si es que calza o no calza. Pero, incluso que encontraste una respuesta y es equivocada, vale como estudio de Torah. Esto es muy loco, vale como estudio de Torah. ¿Qué pasa si una persona estudia y piensa, tiene una pregunta y tiene una respuesta y está mal? La página siguiente dice que está mal la respuesta, es un error. Lo que hizo esa persona afectó su corazón profundamente en un sentido positivo. El ejercicio de estudiar Torah, de buscar preguntas que te toquen el corazón, que te molesten, que necesito saber esa respuesta. Y buscar una respuesta, y encontrar una respuesta. Y quizás está mala. Ok, está mala, no es el fin del mundo. Si tenemos miedo de que esté mala, eso también es un problema, ¿no es cierto? Si es que estudiamos con miedo de equivocarnos, nunca vamos a estudiar. Nunca vamos a tirarnos y a decir cosas. Sí, con la humildad de que si decimos algo, preguntemos, ¿no? No siempre tenemos la razón. ¿No es cierto? Yo constantemente se me ocurren respuestas y las pregunto. No tengo ningún problema. No hay falla con eso. Y hay muchas veces que los shiurim digo cosas que no las he preguntado todavía y digo, mira, esto es teoría mío, estoy por confirmarla. En general pregunto las teorías que me gustan. No todas, porque se me ocurren miles, pero las que más me gustan las pregunto. Y así las chequeo, porque no conozco toda la Torah. Entonces, puede ser que haya cosas que son contradicciones con otras cosas y está bien. Genial, me encanta cuando me dicen que está mal, porque puedo crecer más. Pero ese es el punto. Tenemos que dejar el miedo, dejar sentirnos incapaces de hacerlo. Porque la Torah es para todos, no es para los sabios. No es para los grandes sabios solamente que saben toda la Torah y pueden decir cosas sin equivocarse. La Torah es para todos, no está, dice la Torah misma, no estoy lejos, no estoy en el otro lado del mar para que digas, ah, está muy lejos, no estoy en los cielos para que digas, hay que escalar los cielos para encontrarme, estoy aquí abajo, para todos. Es un ejercicio que todos tenemos que hacer porque es un ejercicio esencial para crecer espiritualmente. El Rambam dice que ¿cuál es la mentalidad que tiene que tener un judío? Una persona tiene que estar sumergido en su estudio de Torah. Y si tiene que hacer otra cosa, va y lo hace. Si tengo que ayudar a alguien, obviamente voy, dejo de estudiar, paro, un segundo. Voy y ayudo. ¿Y después qué hago? Vuelvo a mi estudio. El lenguaje que usa el Rambam es vuelvo a mi estudio. Estoy siempre ahí. Siempre con una pregunta, siempre con algo que me molesta. Me acuerdo que había un rabino que decía, siempre un judío tiene que tener una pregunta, una buena pregunta. Algo que te moleste. Yo me acuerdo en ese momento cuando lo escuché, dije, ah, está bueno, es como para tener un abridor de conversación, ¿no es cierto? Como, ah, ¿cómo estás? En vez de estar sentado así en el metro en Israel, decirle, hoy tengo esta pregunta. Sí, está bueno para abrir la conversación, pero es algo mucho más profundo.
tengo que estar en un estado constantemente de búsqueda, de que algo me molesta. Si es que hay gente que realmente le cuesta esto. ¿Por qué? Porque se sienten completos. Sí, esta pregunta, sí, eh, no, no, hay que ser curioso, te tiene que molestar. ¿Y saben por qué? Y con esto termino. Toda la Torá, todas las preguntas de la Torá, son una ramificación, una fase, un giro de una sola pregunta. Hay una pregunta que es esencial. Esta, les quiero decir además que, Baruch Hashem, yo siempre tenía esta teoría, de que todas las preguntas del judaísmo vienen de esta pregunta. Y Baruch Hashem la confirmé, pregunté a mis rabinos, y es cierto, tengo la fuente también, así que si quieren lo podemos conversar. Todas las preguntas vienen de una sola pregunta. Así que con eso dejo el shiur. Bueno, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Ah, ¿la quieren saber? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién soy yo? Podría de alguna forma interpretarse así, pero la pregunta es, ¿cuál es mi misión en el mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo lo cumplo? ¿Para qué estamos exactamente? Si es que esa pregunta no hace arder tu corazón, sino hace que sientas, "Ah, necesito saberlo ahora, lo necesito". Entonces, obviamente, la Torah no te va a aprender. Esa es la pregunta principal. De ahí viene el vacío primero. El vacío es, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Y cómo logro hacer lo que tengo que hacer? La gente que piensa que la religión, la gente se mete para tener las respuestas, tienen un problemita. Sí, no sé si han escuchado esta teoría, ¿no es cierto? La gente necesita meterse a la religión para tener respuestas. Entonces saben por qué hay mal en el mundo y saben esas cosas. No sé qué persona religiosa sabe por qué hay mal en el mundo. Al contrario, ¿no es cierto? Cuando hay Dios, se hace mucho más difícil la pregunta. Pero más profundo que eso. Uno entra en la religión porque hay preguntas. No entramos por la respuesta. Entramos porque tenemos esa pregunta que nos arde y no encontramos la respuesta totalmente. Cada vez buscamos más profundidad, entenderla mejor, y eso es lo que nos mueve, y eso es lo que arde nuestro corazón. Cada vez que una pregunta de Torah te mueve, esa es la historia que dije, que conté al principio, ese chico que quería ir que le preguntó al comerciante, dime la respuesta, quiero saberla. ¿Sabes lo que en el fondo le está preguntando? Dime cuál es el propósito de mi vida, cómo lo cumplo. Esa es la raíz de todas las preguntas. Por eso es tan importante. Ese es el poder de una buena pregunta. Es lo que nos tiene que mover, es lo que nos tiene que movilizar, es lo que nos tiene que hacer estudiar Torah. Así que bueno, en resumen, eh, espero que... Voy a hacer un pequeño resumen de las ideas y después el mensaje final. La idea principal que dijimos entonces es que hablamos del poder de una buena pregunta. Dijimos, ¿qué es una buena pregunta? Una buena pregunta, dice el Maharal de Praga, es una pregunta que genera un vacío emocional. Por lo tanto, esa necesidad de saber la respuesta. Por lo tanto, una buena pregunta no es la pregunta que es buena, sino que depende de la persona. Para algunas personas esa pregunta es buena, para algunas no. ¿De qué depende? De la relación de esa persona con la pregunta. Si la persona siente un vacío emocional de que quiere saber la respuesta, ese vacío, no un vacío existencial, el vacío de necesito saber, me genera, me falta algo sin la respuesta. Eso es una buena pregunta. Y por lo tanto, también tenemos que saber de que una buena pregunta requiere esfuerzo. No se da, no es cupido, escucho una pregunta, tiene que generar una búsqueda. Solamente cuando realmente me esfuerzo y trato de escuchar y trato de entender la pregunta, logro realmente percibir que es una buena pregunta. Entender una buena pregunta requiere nivel también. Y una buena respuesta es aquella respuesta que responde, que llena ese vacío en particular. No es una respuesta en general. Cada pregunta va a depender de cuál es el vacío y la respuesta es aquella que llena ese vacío. El problema hoy en día en nuestra generación es que nadie tiene tiempo y nadie quiere dedicar esfuerzo. Si no agarramos entonces la pregunta o la respuesta de una, chao. Y eso genera que tengamos torada de popcorn, que la gente que da los shiurim sean shiurim de Netflix, con cada vez más efectos especiales y que estamos perdiendo la esencia de lo que es una torada de buenas preguntas, una torada de esfuerzo, una torada de tratar de llegar
más lejos, de entender. Eso nos pierde y nos hace olvidar de que el placer está ligado con el esfuerzo. Mientras más esfuerzo ponemos en entender la Torá, más placer sacamos, el placer verdadero, como dijimos en la historia del Gaón de Vilna con el ángel que negó aceptar ese conocimiento para poder realmente esforzarse. ¿Y cómo lo hacemos? Es difícil, porque a pesar de que tratemos de esforzarnos y de meternos en la Torá, está la barrera del lenguaje, está la barrera de que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dijimos de que vamos a tratar de dar esa solución. El gran consejo es recibir preguntas, que te ayude alguien que sabe más que tú con preguntas, que te dé las preguntas y tratar de investigar esas preguntas a ver si te hacen sentido y se convierten en buenas preguntas. Eso te eleva de nivel, porque empiezas a tener preguntas un poco más elevadas, así que Besrat Hashem vamos a hacer este programa de guías de la Parashá. Todas las personas que estén interesadas, por favor, escríbanme por interno, ¿sí? A mi WhatsApp. Por favor, escríbanme si les interesa, si les gustaría participar en un programa así. Y finalmente hablamos de el objetivo, que es que la Torá deje de ser una Torá de Hashem y se convierta en tu Torá. Vamos subiendo cada vez un piso más arriba y esos mismos textos, esas mismas cosas que leímos una y otra vez, cada vez profundizamos más y hacemos mejores preguntas, preguntas más elevadas, preguntas más profundas y encontramos mejores respuestas. Y eso es el proceso del crecimiento espiritual del judío. Eso es lo que nos lleva a las máximas alturas. Eso es la clave de nuestra existencia continua. Como dijo Rabbi Akiva, es nuestra agua. El pez tiene que vivir ahí. Somos los judíos, vivimos en la Torá. Necesitamos eso, es nuestro oxígeno. Sin eso desaparecemos. Y finalmente, solamente el mensaje final, es que tratemos de que este mismo no sea un shiur de popcorn, que realmente démosle una oportunidad al esfuerzo, a pensar en las preguntas, a tratar de encontrar que en el fondo de nuestro corazón la Torá no es una Torá de Hashem, sino que es nuestra Torá. Y con eso realmente podamos sacar un placer más profundo y verdadero de todo nuestro estudio y toda nuestra búsqueda. Ah, y lo último, perdón, se me olvidó decir, y la base, la raíz de todas las preguntas es la pregunta de cuál es mi propósito y cómo cumplo mi propósito. Si hay alguna pregunta, alguna buena pregunta, me la pueden hacer. Dijiste una buena pregunta y ya no sé si hacerla. Acuérdate que buena pregunta es subjetivo, es para ti. Bueno, pero ahora como que también me pregunto cómo se relaciona esta pregunta con mi propósito, y como que ya son muchas cosas. No, escuché una vez, y no entendí el motivo, una historia de que en una yeshiva, cuando una persona había hecho muchas preguntas, era como que el que siempre preguntaba en los shurim y en las charlas, y fueron a averiguar si era realmente judío, porque hacía muchas preguntas. Y me respondieron que era porque un no judío no tenía Yetzer Hará, puede ser, entonces por eso es que no tenía miedos o cosas así de preguntar. No sé si, y nunca me hizo sentido eso. No sabría qué decirte. No me hace ningún sentido la historia. Te puedo decir, ¿verdad? Te la estoy tirando abajo, pero me hace un poquito de sentido. Ya, déjame explicarte cuál puede ser el propósito de la historia. Quizás está un poquitito... el punto es así. Cuando una persona es judía y sabe lo que implica, ¿no es cierto?, ser judío, entonces eso genera, hay algún proceso interno, muchas veces inconsciente, de tratar de votar el judaísmo. Entonces suele ser de que una persona no judía, cuando uno le habla de judaísmo, y eso los invito a todos a probarlo, y creo que la mayoría sabe, son súper abiertos en general. Uno puede hablar y te escuchan y está interesante, está bueno, mira, qué sé yo. Un judío cuesta un montón convencerlo de que algo de la Torá es valioso e interesante. Te lo va a votar y te va a decir, no, esto está escrito no sé dónde, es toda invención y bla, bla. Entonces, ¿por qué? Porque hay una conexión, como alguien, somos familia, entonces llega alguien y te dice tu libro y es como que cuesta más, cuesta más. Entonces, eso significa que obviamente un no judío tiene Yetzer Hará también, ¿no es cierto?
solo que no tiene un Yetzer Hara. Yetzer Hara, ¿qué Yetzer Hara? Yetzer Hara es la tendencia negativa, ¿no es cierto? El libre albedrío de un ser humano implica que tengo ganas de hacer algo bueno y tengo también ganas de hacer algo malo. Y tengo libre albedrío de decidir. Todos los seres humanos tienen una tendencia positiva y una tendencia negativa, judío o no judío. Ahora, se dice que el no judío no tiene tanto Yetzer Hara con la Torá, porque no tiene ningún deseo particular de votarla. No hay nada que se oponga del no judío a la Torá. En cambio, el judío sí tiene algo que se opone más. Entonces, si el no judío, a lo mejor en esta historia, quizás estaban diciendo, qué sé yo, clases de por qué la Torá es verdad, y el no judío preguntaba y le interesaba, y estaba como más como curioso, y los otros estaban furiosos quizás escuchando la clase, qué sé yo. Pero si uno va a una yeshiva, o sea, están todos todo el tiempo preguntando. No es que, no es como que están calladitos. O sea, el Talmud son preguntas y respuestas. Todo el Talmud es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Es nuestra cultura, es el Seder de Pesaj. Le enseñamos a nuestros niños. ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños? La única fiesta que es de educativa para los niños, ¿cómo es? Pregunta y respuesta. Esa es nuestra... Preguntar por detalles de la Torah son malas preguntas, dice Martita. No entendí eso, Martín. Pero bueno, entonces puede ser de que sea por ahí, Agus. Pero sí, no es que los no judíos hacen más preguntas que los judíos, ¿no?